Muy buenas tardes, costa oeste, noches costa este de nuestro país. Bienvenidos todos sean bienvenidos y de antemano nuestros agradecimientos por el privilegio que nos dan de permitirnos entrar a sus oídos, de permitirnos entrar a su vida y que esta conferencia es el propósito, es el deseo que hay en nuestro corazón, sea que lleve una palabra, lleve una enseñanza que marque, que cambie, que toque la vida de las personas. Nosotros no pretendemos tocar la mente, pretendemos tocar el corazón, porque realmente de lo que toca el corazón es lo que es vida en nosotros. Y creo que el mundo está pidiendo todos los días más y más a gritos gentes que realmente puedan dar frutos, manifestaciones de que han cambiado. Alguna vez dije que el plan del ser humano debería, en lo posible, ser volver a hacer hasta lo imposible por tratar de ser la persona tal como Dios nos creó y dejar de ser esa persona que el mundo nos ha ido transformando. Porque nosotros no nacimos con la maldad, nosotros no nacimos con los malos hábitos, nosotros no nacimos con la deshonestidad, nosotros no nacimos con la mentira, nosotros no nacimos con una serie de antiprincipios y antivalores. Todas esas cosas las hemos ido poco a poco aprendiendo en el proceso de vida. Y entonces estas charlas, estas conferencias, lo que pretendemos es que poco a poco usted vaya desarrollando conciencia. Desarrollar conciencia es que usted pueda a su interior reflexionar y decir, wow, yo necesito cambiar esto porque yo no soy la persona que están exponiendo como la persona correcta, como la persona tal como fui diseñado. Y si nosotros realmente seguimos el diseño para el cual fuimos creados, seguimos el diseño para el cual fuimos creados, vuelvo y repito, nosotros vamos a poder caminar en victoria, vamos a poder cumplir realmente los anhelos de nuestro corazón, vamos a poder encontrar esa felicidad, vamos a poder encontrar esa libertad integral, vamos a poder encontrar ese amor de familia, esa paz, vamos a poder encontrar los éxitos también, comenzando en la casa y siguiendo en el mundo de los negocios que hagamos. Vamos a poder encontrar el compromiso, vamos a poder encontrar que los dones y los talentos con los cuales Dios nos ha dado son justamente aplicables al propósito para el cual nosotros fuimos creados. Es importantísimo eso, que usted pueda descubrir de que usted tiene unas herramientas implícitas que Dios se las regaló desde su nacimiento, para que usted las ponga en práctica para poder cumplir el propósito para el cual fue creado. Y el tema de la conferencia de hoy es un tema de la integridad. Y yo quise en la invitación asociar la integridad con la sabiduría, porque hemos venido hablando sobre el tema de la sabiduría. Y hemos dicho de que el rey Salomón, el hombre más rico del mundo, el hombre más sabio que ha pasado por este planeta Tierra, tuvo el privilegio de poder bajar la sabiduría del cielo, en otras palabras, extender su brazo y echarle mano a la sabiduría divina y poderla aplicar a su vida y él dice que la sabiduría construyó su casa, porque hay una casa que hay que construir para poder que habite la sabiduría de Dios. Si nosotros no construimos esa casa con las columnas que dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo 9, que dice, y la sabiduría construyó su casa, era la casa para la sabiduría, para que habitara ella, y labró 7 columnas. Y en las conferencias pasadas hemos hablado de 3 columnas. La primera columna, se la refresco, fue el temor a Dios, que dice la palabra de Dios, dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría, o sea que es la primera, usted no puede comenzar sino por allí. Luego labró la segunda columna, que es la confianza, en creer, confiar en Dios. Y creer y confiar es muy diferente a decir yo creo en Dios, porque usted puede creer en Dios, y es lo que decía también hace el viernes pasado, que el diablo también cree en Dios, el diablo también tiembla frente a Dios.
Pero ese no es el creer que nosotros queremos. Nosotros queremos es el convencimiento, la convicción, el creer a toda prueba en Él, y que Él tiene promesas, y que Él tiene el control de todo, y que Él es el que suple, que Él es el que provee, que Él es el que sana, que Él es el que guía, que Él es el que orienta, Él es el que genera las ideas, es Él el que muestra el camino, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros realmente podemos desarrollar esa columna fuerte en nuestra vida, de una verdadera creencia, de una fe a toda prueba, la sabiduría de Dios va a habitar. Y si la sabiduría de Dios habita en esa casa que estamos construyendo, vamos a poder tener los privilegios más grandes. Y recordemos que el ejemplo, el prototipo de la persona que tuvo esos privilegios es el rey Salomón. Y todos queremos sin excepción, queremos riquezas, queremos gozo, queremos amor, queremos salud, queremos largura de días. Pues yo te quiero decir, mi querido amigo, amiga, baja la sabiduría, pero aprende a diferenciar entre la sabiduría que nunca se equivoca, la sabiduría que es infinita, a la sabiduría humana que sí se equivoca y que es finita, que tiene límites. La de Dios es ilimitada, la nuestra es limitada. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Podemos hablar aquí mucho sobre ese tema y volver otra vez a retomar muchas de las cosas que hemos hablado, pero quiero centrarme en esta tarde, en esta noche, en lo que es el tema, que es la integridad. Esa palabra integridad es tremenda. Y alguien dijo muy sabiamente que la integridad es tan costosa que no la puede tener personas baratas. Personas baratas nunca podrán tener la integridad, porque integridad es totalidad. Integridad es que somos de una sola pieza. Integridad es que somos rectos, que somos honrados, que somos intachables. Yo no sé. No sé si usted es una persona totalmente recta, totalmente honrada, totalmente intachable, que es una persona de una sola pieza, que usted es una persona que le pone una sola cara siempre a la gente y que cuando la gente voltea la espalda usted sigue teniendo la misma cara. Y vamos a hablar un poquito sobre ese tema, y yo le quiero decir de que es un tema que vale y amerita la reflexión y trabajar por ella, porque miren lo que dice en Proverbios 28:18. Vamos a seguir siempre apoyándonos en lo que la Biblia dice para darle un poco de responsabilidad, de seriedad, y que esto no es lo que el señor Harold se le ocurrió decir, o lo que el señor Harold se le ocurrió leer, o lo que el señor Harold oyó. No, yo simplemente, lo único que yo he aprendido, si hay algo que he aprendido, es a buscar una palabra, un versículo, y sobre eso me apoyo. Dice, en 28:18 del libro de los Proverbios, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos, quiere decir el que no es íntegro, caerá en algún camino. Luego, ese mismo versículo en otra versión dice los intachables, por eso les decía yo que integridad quiere decir intachable, honrado, recto, de una sola pieza. Dice, los intachables serán librados del peligro, pero los corruptos serán destruidos de repente. Librados del camino. Todos queremos ser librados del camino. Todos queremos que no tengamos ningún obstáculo, ningún problema, ninguna calamidad, ninguna tragedia fuerte que sea irreparable. Pues te quiero decir, si caminas en integridad, vas a poder ser librado de esos caminos, de esos peligros, perdón. Cuando se utiliza en la Biblia, en el idioma hebreo, que fue escrito originalmente ese libro, la palabra salvo, cuando dice que el que camina en integridad será salvo, salvo en el hebreo quiere decir yazá, y yazá en el hebreo es decir salvo, será libre, será preservado, será guardado del fracaso, será protegido del peligro. Vuelvo y repito, la definición de un diccionario de integridad es que es una persona de una sola pieza, pero también quiere decir también integridad, recto, honrado, intachable, se los mencioné. Esa persona que es íntegra significa que lo mismo es delante de ti o detrás de ti. Esa persona es lo mismo delante o detrás de ti. Esa persona es lo mismo cuando estás presente a cuando no estás presente.
¿Será que conocemos personas que hablan mal de las otras personas cuando la persona no está ahí presente? ¿Será que acaso nosotros somos algunas de esas personas también? Yo simplemente te quiero pellizcar, te quiero motivar a que pienses, porque si eres de esas personas que criticas a espaldas de la gente, te quiero decir de que no puedes clasificar dentro de esa palabra integridad, y si no tienes integridad, la sabiduría de Dios no podrá habitar en la casa. Y si la sabiduría de Dios habita en esa casa que pretendemos construir, tú ya sabes las bendiciones tan grandes que vamos a poder recibir por tener la sabiduría de Dios habitando dentro de nuestra casa. Y no te olvides de que tú eres el templo del Espíritu Santo. En otras palabras, tú eres la casa donde va a habitar la sabiduría. Cuando eres íntegro, eres de una sola pieza. Una sola pieza. Tú ves una piedra, una joya, un diamante, es una sola pieza. Una pieza, un diamante no está unido, no está soldado. No son dos piedras que se juntaron, es una sola piedra, es una sola pieza. Una escultura, muchas veces, es de una sola roca de mármol, de una sola roca de X o Y piedra, la pulen, la esculpen y van formando una pieza, una obra de arte que al final dicen es una sola pieza. Una persona íntegra es de una sola pieza. Hay una palabra que nos ilustra, y seguramente muchas personas la hemos escuchado, que está relacionada con cuando alguien es sincero. Todos sabemos que esa palabra sincero viene de unas porcelanas que en algún momento en la antigüedad hacían, y cuando las porcelanas se fracturaban, se quebraban en alguna parte, se fisuraban, les ponían cera, y las ponían cera como para maquillarlas y tapar la grieta, tapar la cosa. Entonces, cuando ofrecían porcelanas sinceras, querían decir que eran porcelanas de una sola pieza, porcelanas que todavía no habían tenido ninguna reparación, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, en ser unas palabras sinceras, en ser unos seres, perdonen la redundancia, sinceras, sin maquillaje, sin hipocresía, sin falsedad, porque cuando nosotros hablamos a espaldas de la gente, no somos sinceros. Nos estamos colocando cera, porque estamos maquillando. Cuando nos ven de frente somos uno y cuando estamos de espaldas a las personas somos otros. Vasijas reparadas con cera, vasijas reparadas sin cera, es decir, que son de una sola pieza. Creo que nos queda claro el concepto de una sola pieza. Donde quiera que haya integridad, escúcheme, está la sabiduría de Dios presente. Donde quiera que hay integridad, la sabiduría de Dios está presente. La sabiduría se manifiesta sobre los que son íntegros. La sabiduría de Dios no se va a manifestar sobre los que no son íntegros, sobre los deshonestos. Vamos a poder hablar ahora más, con un poquito de más profundidad sobre eso. La sabiduría no se manifiesta donde no hay integridad. La sabiduría se manifiesta solamente sobre los que son íntegros. Una persona que está viviendo una doble vida no puede tener sabiduría de Dios. La sabiduría se manifiesta sobre los que son íntegros solamente. Cuando hablamos de una doble vida, personas que tienen su esposa y tienen una doble moral, tienen una doble vida, ellos piensan que el corazón de ellos se hizo para tener dos amores. Eso es una doble moral, eso es una doble vida. Que cuando estamos en las iglesias levantamos las manos, cantamos, de pronto hasta lágrimas nos sueltan, nos ruedan de los ojos, y somos otras personas cuando estamos por fuera de la iglesia, cuando estamos frente a nuestro líder, frente a nuestro jefe, frente a nuestro pastor, frente al curita de nuestra iglesia, qué sé yo, y ahí ponemos una carita de santos, de borreguitos. Pero cuando vemos que nadie nos ve, que ninguna persona, ninguna autoridad tenemos al frente, somos otros, no somos unas personas íntegras. Vuelvo y repito, no se te olvide que la sabiduría solo se manifiesta sobre las personas que son íntegras. Un líder tiene que tener integridad. Un líder tiene que tener integridad si quiere ser realmente un verdadero líder. Un verdadero líder es el que influye, el que influencia sobre la gente, y vamos a ver un poquito más adelante algo sobre este tema. Y si usted quiere ser una persona que realmente influencie, usted tiene que tener integridad. Ahora la pregunta es esta, mi querido amigo.
¿Qué tú harías si te encuentras una cartera, una billetera con $1,000 en efectivo dentro de esa billetera? ¿Qué harías? Yo creo que muchos están pensando muchas cosas. Yo devolvería la cartera, pero me quedaría con el dinero. Tomo esa cartera, esa billetera y la tiro por allí y a alguien pues la pueda, o la voy y la entrego, digo, mire, me encontré esta billetera, fíjese usted a ver si encuentra la información del dueño y llámelo, pero me quedo con los $1,000. ¿Qué tú harías si chocas tu auto dentro de un parking con otro auto, en donde su dueño no está presente y tú ves que no hay nadie, y estás echando retroceso en tu carro, en tu auto, y ¡pum!, pegas a un auto atrás y dices, wow, le pegué a un auto, golpeé a un carro, le hice un daño seguramente. ¿Qué harías tú? Tuvimos la oportunidad una vez con mi esposa de ser testigo de una situación de estas del auto, y vimos que la persona se bajó, posiblemente nos alcanzó a mirar que nosotros veníamos caminando un poquito lejos a buscar nuestro auto, y el tipo se bajó, la persona se bajó y puso un papel allí en el parabrisas del carro, y yo dije, wow, qué tipo tan honesto, ¿no? El tipo puso seguramente sus datos personales y dice, mire, yo golpeé su carro, por favor llámeme que yo me comprometo en responder por eso, o mi seguro responderá, qué sé yo. Y la curiosidad mató al gato, decían en mi pueblo, y yo de curioso me acerco al carro y veo que el papel estaba un papel escrito en blanco, no había escrito absolutamente nada. Yo no le estoy dando una idea para que usted pueda utilizar esa astucia o esa artimaña para engañar. Yo lo único que te puedo decir es que Dios todo lo ve y a Dios nadie lo engaña. Y nunca nos olvidemos que la persona que tiene el temor a Dios va a tener integridad también. Pero si no hay temor a Dios, por eso dice que la primera columna, que la casa de la sabiduría labró, es el principio de la sabiduría, que es el temor. Por eso estos pilares, estas columnas que hemos venido enseñando, están la una con la otra totalmente atada, y la una con la otra depende de la otra. Entonces estamos formando una cadena de 7 eslabones, y en la cadena no puede faltar ninguno, porque si no, no habita la sabiduría. Todos conocen la historia que yo he comentado en algunas otras oportunidades. Algunas personas la conocen, otras personas pues yo les pido. Perdón un minuto. Algunas personas déjame un segundo, yo me distraje aquí con una cosa, pero creo que todo está bien. ¿Sí? Algunas personas me han escuchado esa historia del supermercado con una bolsa de dinero. Los que no la han escuchado, pues pongan la atención, y los que la han escuchado, perdónenme, pero se las voy a contar una vez más por aquellos que no la han escuchado. Una pareja va a un supermercado, hace un mercado, una compra, y uno echa el carrito, y echa el carrito, y echa el carrito, todas las cosas que uno necesita comprar, luego pasa por la caja, por donde está la cajera, usualmente son mujeres, a veces unos hombres. En este caso había una niña ahí y atiende a esta pareja, pasan todos por el escáner, revisa, y al final le dice que tiene que pagar tanto, saca su tarjeta, paga, y echan otra vez ya las cosas que había comprado ya empacaditas en las bolsas, que se le entregan a uno empacadas allí en la caja, pasan al parking del supermercado, pasan al carro, sus cosas, y luego llegan a un apartamento donde bajan su compra. La ponen, llegan en ese apartamento, la ponen todas las compras encima de la mesa, en el mesón de la cocina, y comienzan a distribuir las cosas, las frutas, las verduras, los granos, la carne, el pollo, todo, a sus respectivos sitios, y de pronto se encuentran con una bolsa que está llena, totalmente llena de dinero. Y se quedan mirando a esta pareja sorprendidos cuando ven una bolsa totalmente llena de dinero. Y había mucho dinero seguramente allí. Ellos no se tomaron ni siquiera el trabajo de contar cuánto había, sino simplemente dijeron, wow, nosotros somos unas personas honradas, no podemos quedarnos con este dinero porque no nos pertenece. Regresémonos al supermercado y hablamos con la niña a ver si podemos encontrar de dónde fue que apareció esta bolsa, porque sabemos de que en el trayecto entre la caja y el carro pues no existe la posibilidad. Es más, el dinero estaba en una bolsa también con el mismo logo del supermercado. Llegan al supermercado y le dicen, señorita, la buscan y le dicen, usted nos registró un mercado hace como 1 hora, 1 hora y media. Ella queda mirándole y le dicen, bueno,
puede ser tanta gente que pasa, pero ¿en qué les puedo servir? Y le cuentan la historia. Ella, asombrada, llama inmediatamente al manager de ese supermercado, baja el manager de su oficina y escucha la historia, y el tipo, totalmente sorprendido, admirado, reconocía unos casos muy particulares de honestidad que en una sociedad poco se ve hoy en día. Y el tipo dice, el gerente, permítame, y les pido un poquitico de paciencia, que voy a llamar a la radio, a la prensa y a la televisión, porque esto hay que compartirlo, y es un testimonio que va a servir en una humanidad que tanto necesita de personas como ustedes. Cuando este hombre oye que televisión, él toma del brazo a ese manager y lo toma a un ladito y le dice, señor, ni se le vaya a ocurrir llamar a la televisión. Le dice, ¿pero por qué? Dice, porque es que la mujer que anda conmigo no es mi esposa. Usted quizás se puede estar riendo de esta historia. Cada que la cuento yo miro a la gente y veo las sonrisas. Pero resulta que el que es íntegro es honesto. Y no necesariamente el que es honesto es íntegro. Vuelvo y repito, el que es honesto no necesariamente es íntegro. Pero todo aquel que es íntegro sí es honesto. Y el mundo está requiriendo, el mundo está necesitando, el mundo está a gritos diciendo necesitamos líderes íntegros. Te puse el ejemplo del carro que se estrella, te puse el ejemplo de la billetera con los $1,000, te puse el ejemplo del supermercado, te podría poner muchos más ejemplos para que tú entiendas realmente qué quiere decir la palabra integridad. Yo creo que con esto estoy casi que tranquilo de que esta audiencia que nos acompaña en esta tarde, en esta noche, entiende verdaderamente el significado de la palabra integridad. Hay un libro que se llama El día que América dijo la verdad. Yo lo invito a que usted lo busque en alguna librería. El día que América dijo la verdad, un libro tremendo, escrito en el año 1991. Pero mire, es que es de asustarse lo que aparece en esta publicación, en este libro. En el año 1991, las cosas no estaban mejor económicamente que hoy. El autor de ese libro hizo una encuesta. Y la encuesta fue bajo una sola pregunta. Y la pregunta es, ¿qué tú harías por $10 millones? ¿Qué estarías dispuesto a hacer a cambio de recibir $10 millones? Te la pongo en otro orden de palabras. ¿Qué tú harías por $10 millones? Y miren los resultados de la encuesta. No te vayas a asombrar mucho de esto. El 25% de las personas encuestadas, que pasaron de 1,200, estaban dispuestos a abandonar su familia, abandonar a su esposa o esposo por los $10 millones. Me atrevo a pensar un poquito en voz alta que de pronto aquí en este auditorio, en esta sala de conferencia, algunos podrán estar pensando, yo abandonaría a mi esposo o a mi esposa hasta por menos cantidad. El 25% estaban dispuestos a abandonar la iglesia y la fe en el Señor. Fíjense, el 25% abandonarían su familia, el otro 25% abandonarían la fe o la iglesia o su creencia. Renunciarían a su caminar espiritual. Si le dicen, por $10 millones, te vuelves un musulmán, con el respeto si hay algún musulmán, pues se cambia. Y si es musulmán, si por $10 millones te vuelves una persona cristiana, y te cambia. Para darles más o menos. El 13% dicen que se prostituirían. Por $10 millones me prostituyo, dijo una mujer. El hombre también dijo, por $10 millones me vuelvo un prostituto masculino, si toca. El 5% estaban dispuestos a matar a alguien que no conocieran. El 3% estarían dispuestos a dar sus hijos en adopción. No, cifras que realmente son electrizantes, señores y señoras. Usted puede sorprenderse conmigo aquí, como yo me sorprendí. Pero la pregunta es, $10 millones le mueven el piso a cualquier persona, en cualquier país y en cualquier circunstancia. ¿Qué estarías tú dispuesto? ¿Qué harías tú por $10 millones? Hazte esa pregunta. Y dependiendo de tus respuestas,
vas a ver si eres o no eres una persona íntegra. Porque el que es verdaderamente íntegro no pondrá a la venta sus principios, sus valores. La integridad no tiene precio. Por eso decíamos cuando arrancamos con esta conferencia, la integridad es tan costosa que no la pueden tener personas baratas. Y una persona barata es una persona que pone en venta sus principios. Y la pone en venta ¿por qué? Porque carece, adolece, le falta integridad. Escúchame esto, la integridad no se vende. La integridad no se dobla ante las ofertas. La integridad no se arrodilla ante las ofertas de cosas materiales ni de ninguna índole. La integridad solamente doblará rodillas frente al Dios verdadero. De resto, jamás se debe doblar. Le voy a leer algo y miren lo que aquí dice en el Proverbios 19:1, capítulo 19, versículo 1. Mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso de labios y fatuo. Es mejor ser pobre y honesto que deshonesto y necio, en otras palabras. Es mejor ser pobre y honesto que deshonesto y necio. Yo me acuerdo mucho, en mi país había una frase, pobre pero honrado, decían, pobre pero honrado. Yo creo que en su país también, esa es una frase que crecimos escuchándola. Pobre pero honrado, pobre pero honesto. Y fíjense, verá que la palabra habla específicamente de eso. Es mejor ser pobre y honesto que deshonesto y necio. La corrupción es una de las causas de mayor crisis en nuestras naciones de Latinoamérica y en general de todo el mundo. La corrupción, ¿y es por qué? Por falta de integridad. Y si tenemos liderazgos no íntegros, señores, poco se puede esperar de estos líderes, porque tarde o temprano van a ser una bestialidad, tarde o temprano se les va a salir el cobre, como decimos muchas veces muchas personas. Justamente ¿por qué? Porque no tienen integridad. Gente que está dispuesta a vender sus valores morales por un dinero. Gente que está dispuesta a mirar de largo y no decir nada y que allá hagan lo que quieran por un dinero. ¿Cuántas personas se venden y les dicen, mire, hágase el loco, no voltee su cara, usted no ha visto nada, tenga este dinero? Por integridad, por falta de integridad, la gente se vende. La integridad no se vende. La integridad no se arrodilla ante las ofertas. Pero cuando usted es íntegro, sus estándares y sus valores son muy altos y jamás, nunca usted los compromete con cosas materiales de esta tierra. Jamás de los jamases. Cuando el famoso mafioso Al Capone, una historia que todos hemos oído, hemos crecido, desde los años 30 aparecía la historia de Al Capone en la ciudad de Chicago. Tenía su imperio en esa ciudad que les he mencionado en Chicago en los años 30, un imperio que producía anualmente en esa época 120 millones de dólares. Eso no es nada hoy en día a lo que producen las mafias de este siglo en que estamos. Pero hace 70 y 15, 85 años, que era la época de Al Capone, 120 millones de dólares, era mucho dinero, mucho, pero para aquel tiempo era mucho dinero, como lo digo. Nadie lo podía a él destruir el imperio que había creado Al Capone. Ese era un hombre que se compraba a los abogados, se compraba a los jurados, se compraba a la policía, a los jueces. Nadie lo podía tocar. Nadie lo podía tocar. Hasta que se levantó un agente del Tesoro de los Estados Unidos, llamado Eliot Ness. Eliot Ness es un hombre que pasó a la historia, y pasó a la historia porque ese hombre dijo en algún momento, yo tengo integridad y voy a buscar 9 agentes que me acompañen, igualmente íntegros como yo, que trabajen conmigo, que tengan el mismo nivel de integridad y que no puedan doblar sus rodillas frente al dinero, en otras palabras, que no puedan ser comprados. Empezó la lucha de Eliot Ness contra Al Capone. Y en esa época, cuando él empezó la lucha, estando el señor Eliot Ness en su oficina, llegó incluso un político de esos de la época, comprados por ese hombre Al Capone, y le mandó un emisario que era ese político con un sobre que contenía $2,000 en cash. Y el político le dice al señor Eliot Ness, mire, señor Al Capone te manda esta nota con este sobre y te manda a decir que si tú viras la cara, si tú volteas tu cara y no lo persigues,
te llegará un sobre igual a este todas las semanas con $2,000 en cash. ¿Sabe cuánto se ganaba Elliot Ness en esa época? Al año se ganaba $2,500 al año, y Al Capone le estaba poniendo en su mano un año que tiene 52 semanas, le estaba colocando $2,000 por semana. No le iba a dar los $2,000, que eran más de $100,000 de un solo, porque él lo quería mantener atado, lo quería mantener amarrado. Entonces, semanalmente, él iba a demostrar de que no lo iba a seguir, que no lo iba a perseguir, que lo iba a seguir dejando hacer todas sus cosas chuecas que hacía, y le iba a pagar $2,000 semanales, $2,000 semanales. ¿Qué pasó? Este Elliot Ness, los que hemos visto la película de Los Intocables, porque ahí salió una película muy famosa que ganó Óscares. Esa película de Los Intocables muestra cuando Elliot Ness recibe el sobre, lee la nota que le había mandado el señor Al Capone, y este hombre, en un acto incluso brusco, de pronto grosero, tomó ese sobre y se lo tiró en la cara al político y le dijo: dígale a ese señor que mi integridad no la puede comprar él ni nadie. Que él no puede comprar mi integridad, le dijo. Dígaselo eso. Y le tiró el sobre en la cara. Por supuesto que este hombre se fue, y seguramente no sabemos qué reporte le dio. Yo no me acuerdo en la película que decía el político, cuando va otra vez con su sobrecito, con su dinero, decirle: mire, ese señor se puso demasiado bravo, furioso, me tiró el sobre en la cara, y el mensaje que le manda es de que por nada del mundo él se va a dejar comprar por usted ni por nadie, y que no hay dinero que pague lo que él vale. Cuando empezó la lucha de Elliot Ness contra Al Capone, este hombre le mandó $2,000, nunca te olvides, y que él se ganaba $2,000 por año, al año, y él le mandaba $2,000 por semana. Y dijo: no. Y le mandó a decir: dile que no se puede comprar mi integridad con ningún dinero, ni que él ni nadie. Al otro día, Elliot Ness, o el mismo día, este hombre hizo una rueda de prensa y llamó a toda la prensa de esa época y contó todo lo que le había pasado, y de ahí en adelante salió en todos los periódicos Elliot Ness que no se había vendido a Al Capone, y comenzaron a llamar a su equipo Los Intocables. Intocables, dijimos que también cuando estábamos analizando la palabra integridad, decíamos algo parecido: intachable. Yo le diría también otra definición de integridad: intocable. Intocable. No es el intocable que es que me empujas, me miras y entonces me pongo muy bravo. Intocable es que no lo puedes comprar con nada, no lo puedes tocar a cambio de algo. Por eso ese hombre de Elliot Ness, con integridad, más 9 hombres más, un total de 10 hombres íntegros, tumbaron el imperio maligno de Al Capone, que era el imperio más grande de la mafia, el imperio más poderoso que se había construido en ese tiempo. Interesante historia para que usted entienda lo que es la integridad y lo que puede hacer una persona íntegra. La integridad es muy poderosa porque la integridad te conduce, te encamina, te dirige, te guía, te hace tomar buenas decisiones. Warren Buffett, un hombre inmensamente millonario de esta época en que vivimos, dice: la integridad es tan costosa que no la puede tener una persona pobre. Cuando habla de pobreza, no está hablando de que es la pobreza de falta de dinero en el bolsillo. Está hablando de la pobreza de espíritu, de esa pobreza de la gente realmente que no tiene valor, que se vende, que se arrodilla, que tiene doble moral. La integridad es decirme la verdad a mí mismo, la honestidad es decir la verdad a otra gente. El que es íntegro se dice la verdad a sí mismo, el que es honesto le puede decir la verdad a otro, pero no se está diciendo la verdad a sí mismo. Señores, aprendamos a decirnos nosotros mismos nuestra propia verdad. En Proverbios 11:3 dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Esto suena como a religioso, esto suena como a unas cosas que dicen: no, eso no es para mí, pero yo te lo puedo parafrasear en palabras que tú las vas a entender. La integridad es para la gente que hace lo correcto, y el que hace lo correcto, Dios lo va a encaminar, la misma integridad lo va a llevar por el camino correcto, pero va a destruir a aquellos que no hacen lo correcto. Sencillo, así lo puedes entender, y te quiero decir que te he repetido exactamente lo mismo, lo que la palabra de Dios dice. La honestidad guía a la gente buena. La deshonestidad destruye a la gente que no es buena. ¿Dónde quieres estar tú? ¿En que te guíe?
que te lleve la sabiduría al sitio correcto, por el camino correcto, o quieres correr el riesgo de que te vas a destruir por hacer lo correcto. El que camina en integridad anda confiado. El que camina en integridad anda confiado, no tiene temor de nada, no tiene conflicto de nada. Elliot Ness caminaba en integridad y no le dio temor rechazarle al mafioso de mafiosos que mandaba a matar a todo mundo. Y el tipo comenzó a caminar confiado. Y obviamente que tomó las medidas de seguridad, obviamente que andaba siempre con su chaleco antibalas, obviamente que sabía dónde se metía, dónde no se iba a meter, porque el que es íntegro no quiere decir, y el que es confiado de que tú vas a andar sin precaución, que vas a dejar tu casa abierta porque eres íntegro, que vas a dejar tu carro abierto con un poco de cosas allí que se las pueden robar porque eres íntegro. No, es que el íntegro no es bobo, el íntegro también tiene precaución, el íntegro tiene sabiduría, porque la integridad, esa columna es para que habite la sabiduría y el que es sabio toma precauciones. Las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos tropezarán y caerán. Dice la palabra, huye el impío sin que nadie lo persiga. El que nada debe, nada teme. Dicho de nuestros abuelos, del árbol de la sabiduría de nuestros viejos, el que nada debe, nada teme. No hay que estar huyendo de nadie, porque tú estás claro, eres íntegro. El que es íntegro anda con la cabeza en alto. El que es íntegro no le da pena absolutamente de ninguna aflicción, de una prueba, de alguna dificultad que pueda estar pasando. Es increíble cuando uno vive épocas de pruebas, épocas de dificultades, cómo ve uno esas personas que carecen de total y absoluta integridad, hablando mal de la persona, inventando cuentos, todo. Yo me encontré un versículo esta mañana orando que está en el Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 9, que yo los invito a que ustedes en su intimidad lo lean. No quiero hablar con eso porque eso me está dando pie para una conferencia que muy pronto vamos a dar, porque realmente es increíble cómo la gente toma las dificultades, las pruebas, las circunstancias que algunas personas viven para hablar mal de ellas. Están hablando mal de ellas porque lo que ellos hablan no lo dicen delante de la persona que está pasando la aflicción, por consiguiente no conocen ni por los laditos la palabra integridad. Y se jactan de decir son líderes, se jactan de decir X y Y cosas. Qué bonito es la vida, qué linda es cuando uno le da enseñanzas y qué linda es la vida cuando uno le permite realmente aprender, pero lo más lindo es que uno tiene amor y tiene misericordia para no cargarse con esas personas ni caer uno en una raíz de amargura. Pero eso no quita ni deja de que uno sea consciente de que la gente, por falta de conocimiento, por eso es que perece. Por andar en ese mundo de oscuridad, en ese mundo de tinieblas, en ese mundo tan confundido, creyendo que están haciendo lo correcto. Porque yo le pregunto a cualquiera de las personas y dice, si yo soy bueno, pero es que en el reino de Dios hubo solamente uno bueno. De resto, dice la misma palabra de Dios que no somos ningunos buenos, todos somos malos. Todos tenemos imperfecciones. Pronto vendrá una charla sobre ese tema. Pronto llegará. Todos los que no son íntegros, hagan de cuenta que están montados en un tobogán, están en un deslizadero, vienen cayendo. Ellos se creen que están en la cúspide, pero todos los que caminan en perversidad, en falta de integridad, todas esas personas vienen cayendo. Pero el que camina en integridad viene subiendo. El camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, dice la palabra de Dios. Miren lo que dice en el Salmo 15, los primeros 5 versículos, que me encantan esta palabra. Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu casa, que es el tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Le preguntaba el rey David a Dios. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Dios. El que aún jurando el daño suyo, no por eso
Cambia quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará, dice la palabra de Dios. El que hace esas cosas no resbalará, no caerá. Dile a una persona que está a tu lado, si no dite a ti mismo, si tienes integridad, no vas a resbalar. Si careces, si te falta, si andas en falta de integridad, vas a caer, vas a resbalar. Camina en su integridad el justo, dice la palabra, sus hijos son dichosos después de él. Los justos caminan con integridad, benditos son los hijos que siguen sus pasos. La herencia no son las cosas materiales que tú le vas a dejar a tus hijos. Todo eso lo pueden perder de un día para otro. Lo más importante y que nunca lo van a perder es la integridad que tú les puedas dejar plantado y sembrado en los corazones a tu familia. Lucha, haz hasta lo imposible, porque tu familia, tu descendencia, sea una familia que crezca en integridad. Y si ven la integridad en ti, tu descendencia va a poder simularte, tu descendencia te va a poder emular, tu descendencia te va a poder imitar. Ahí viene una ley de la duplicación, y qué maravilla que la ley de la duplicación, el principio de la duplicación que tanto hablamos en el mundo de los negocios, comience porque la integridad se duplique en mi familia. Si tú eres íntegro, tus hijos van a ser dichosos, porque ellos van a imitar lo que tú hiciste. Con esto quiero terminar esta charla de esta tarde, esta noche, y pedirles a ustedes que reflexionen sobre el verdadero valor a lo que representa la palabra integridad, y que luchen en todo lo posible, porque esa palabra integridad sea parte, sea vida, sea parte de ustedes. Es una lucha, es un camino, pero vale la pena todos los días acercarse a lo que es el verdadero principio de la integridad. Sobre este tema podríamos hablar mucho más ampliamente, pero queremos seguir el camino de las 7 columnas, y el viernes próximo tenemos una columna adicional para que habite la sabiduría. Y si la sabiduría habita en esa casa que construyes, esas columnas que hasta hoy hemos visto, la del temor a Dios, la de confianza, confiar en Él, la de tener integridad, vamos a poder ver la semana entrante una 4ª columna que yo sé que te va a encantar, y yo sé que vas a aprender mucho, y que nunca vas a poder olvidar realmente el camino que debemos de seguir. Dios los bendiga, los amamos mucho, y recuerden visitar nuestra página web siembrahoy.com, que nosotros podremos sostener este ministerio para seguir impartiendo la palabra, para seguir ayudando a personas. No crean que esto es una cosa para ayudar al señor Harold García, no, esto es para ayudar a una persona que está necesitada. Hoy por ti, mañana por mí. No sabemos tú cuándo vas a estar, y queremos ayudar a las personas que están metidas en esta familia, personas que pertenecen a este grupo, a la familia que tienen hambre, que tienen sed de crecer en su conocimiento, que tienen hambre y sed de formar un verdadero carácter, que tienen hambre y sed de ser un verdadero líder que impacte, un verdadero líder que marque la diferencia en este mundo donde estamos. Y usted con su ayuda puede ayudar a otra persona. Vamos a crecer en conocimiento, en sabiduría, y vamos a poder tener una ayuda humanitaria. Me parece que es la combinación más ideal y más perfecta que alguien puede encontrar en el camino. Pasen una feliz tarde, resto de tarde en la costa oeste, y una feliz noche acá en la costa de este de los Estados Unidos. Y muchísimas gracias de nuevo por habernos permitido entrar a sus hogares y habernos permitido prestarnos a ustedes sus oídos el tiempito que hemos estado compartiendo. Las personas que llegaron tarde, los invito a que la escuchen en repetición, y que vale la pena escuchar esta enseñanza. Bendiciones, y que pasen muy buen resto de tarde y de noche, y nos oímos el próximo viernes.